Buenos días, queridas hermanas. Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes, Elsie Meléndez, para seguir aprendiendo y tomando muy en cuenta los consejos que Pablo le dejó a Timoteo, ya que estamos, al igual que Timoteo, en ese entonces enfrentando los postreros días, como dice la palabra. Y voy a leer ahora el versículo 8, 9 y hasta el 12, que dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Como les decía al principio, vamos tomando el ejemplo, ¿verdad?, de Timoteo, de seguir el consejo. Y qué bueno que estos consejos no quedaron solo en Timoteo, sino que los tenemos escritos en la palabra de Dios, porque acá pues nos deja un ejemplo muy claro de las consecuencias o de cómo puede afectarnos a nosotros todas estas malas características de las que hablábamos ayer. Menciona aquí a Janes y Jambres, que dice que resistieron a Moisés. Se mencionan ya estos dos hombres en el Antiguo Testamento, en Éxodo 7:11. Estos hombres eran unos magos que imitaron todo lo que Moisés hacía. Ellos imitaron esos milagros, pero hay una gran diferencia, porque Moisés lo hacía con el poder de Dios, pero ellos lo hacían a través de los poderes ocultos y cosas en las cuales lo que nos quiere hacer ver aquí el apóstol Pablo es que el enemigo tiene poder y tiene ese poder engañador. Y aquí viene en nosotros el tener el buen discernimiento, ¿verdad? El no dejarnos llevar por lo que vemos, sino que realmente estar de la mano de Dios, conocer su pensamiento para saber el espíritu que mora en las personas, que, como decía en los versículos anteriores, aparentan piedad, pero no nada que ver con eso, porque, como les repito, Janes y Jambres hacían todo y imitaban lo que Moisés hacía, pero por el poder oculto que estaba en ellos. También acá pues sigue, que dice, ¿verdad? Pero tú, en el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Cuando inicia el versículo 10 dice, pero tú, siento que hay un énfasis que le hace el apóstol Pablo a Timoteo. Tú, le dice, has seguido mi doctrina, ¿verdad? Al igual que Timoteo, nosotros tenemos que seguir esa doctrina, la doctrina cristocéntrica. No podemos oír, pero también el discernimiento, pedirle a Dios qué es lo que realmente es su palabra y qué es lo que no viene de Él. Porque doctrinas pueden haber muchas, y unas que nos van a llenar nuestro ego, que nos van a hacer sentirnos bien, pero nada que ver con la doctrina de Dios. Entonces, debemos de seguir, al igual que Timoteo, la doctrina, la conducta de Pablo,
Timoteo, o más bien, perdón, Pablo no solo quizás le hablaba o le escribía las cartas, sino que algo muy importante, su conducta, su testimonio, fueron cosas que hacían que Timoteo le siguiera al ver que realmente él hacía lo que predicaba. El propósito. Recordemos que si estamos acá es porque el Señor tiene un propósito con cada una de nosotras. Busquemos cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Buscar, pedirle al Señor que nos lo muestre y permitir que Él cumpla ese propósito en mí. La fe, esa fe tenemos que fortalecerla día con día, ¿verdad? A través de la lectura, a través de el oír la palabra, a través de nuestras oraciones. La longanimidad, el amor, la paciencia. Todas estas cualidades solo pueden ser desarrolladas a través de nuestra comunión con Dios. Solamente Él puede ir haciendo esa transformación en nuestro corazón. Dice, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. O sea que al igual que Pablo sufrió esas persecuciones, él está diciéndole a Timoteo, tú también las vas a sufrir, Timoteo. Cristo sufrió persecuciones y hermanas, es un llamado también, ¿verdad? A nosotras que puede llegar un momento que vamos a sufrir, tal vez no con la misma intensidad que ellos pasaron estas persecuciones, pero también nosotros podemos pasar por ellas. Y dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Y esto no solo lo dice Pablo, sino que Pedro también lo dice en su epístola de Pedro. Habla de las persecuciones que sufren los cristianos. Y para terminar este día, esta meditación, voy a dejar una cita de William Berkeley que dice, el sufrimiento corporal y las penas del corazón producen dos efectos en un hombre, o lo derrumban o lo dejan con una firmeza en su carácter que de otra manera habría sido imposible alcanzar. Si él los afronta con una confianza inquebrantable en Cristo, saldrá como acero resistente que ha sido templado en el fuego. O sea que si nosotros sufrimos por la causa de Cristo y ese sufrimiento puede venir por una persecución, recordemos que en todo hay un propósito y que el propósito del Señor pues siempre es eso, ¿verdad? Perfeccionarnos cada día. Así es que hermanas, muchas gracias. Nos reencontramos mañana por este mismo medio. Que Dios les bendiga.